Bueno, ahí vamos empezando. Acá va. Bueno, el primer autor que nos toca dar es Descartes, que también es bastante complicado, chavo. Bueno, la primera meditación, en esta primera meditación, el objetivo de Descartes es buscar un método para alcanzar la certeza, que la ciencia social en crisis. Plantea que todo lo que él conocía y admitía como verdadero son falsos y que es necesario reconstruir sus conocimientos bajo bases firmes. Para eso, intentará destruir todas sus antiguas opiniones. La aplicación de la duda cartesiana tendrá dos rasgos particulares. El primero es que no se aplicará a cada una de las creencias particulares sustentadas por él hasta el momento, sino a las fuentes o principios de las cuales éstas derivan. Y la segunda es que no se detendrá en mostrar o constatar la debilidad de las fuentes de nuestro conocimiento, sino que decidirá avanzar en la afirmación de que todo cuanto presente algún viso de duda deberá ser tomado como falso. Para Descartes existen dos fuentes de conocimiento, los sentidos y la razón. Para él, la fuente de conocimiento verdadera es la razón y a lo largo de las meditaciones intentará demostrarlo. Bueno, acá vamos a dar dos meditaciones, es un libro que son las 6 meditaciones metafísicas de Descartes. Argumento en contra de los sentidos. Los sentidos, existe un gran número de ilusiones y alteraciones perceptivas, por lo tanto los sentidos nos proporcionan conocimientos probables y lo probable es dudoso. Debido a esto, Descartes no se fía de ellos. Bueno, básicamente una de las primeras cosas en las cuales Descartes empezó a dudar, explicaba de los sentidos, el olfato, el gusto, la visión. Como un ejemplo común es, digámosle que vamos por la calle y vemos en una esquina que hay un perro tirado en el piso, y cuando nos acercamos resulta que es una bolsa de basura. En ese sentido es cuando Descartes explicaba que nosotros ya desde los sentidos es cuando él comienza a dudar de que es todo falso y que a la primera que uno tiene una duda ya se debe de remitir todo a lo falso. Dice, el argumento del sueño y la vigilia. Trata sobre la duda entre qué tan verdadero es lo que soñamos y qué tan verdadero es el estado de vigilia. Para Descartes, a veces resulta difícil diferenciar tales realidades, ya que algunos sueños le parecen muy reales. Tengo sueños tan reales que parecen verdaderos. ¿Cómo sé que ahora no estoy soñando? Bueno, supongo que esto es un ejemplo que nos ha pasado a todos de ya que estamos en la realidad y en realidad seguimos soñando. Argumento relacionado a la razón. Argumento del genio maligno. Descartes sugiere que tal vez hemos sido creados por un Dios que nos obliga a engañarnos sistemáticamente, que ha dispuesto nuestra naturaleza de tal modo que creemos estar en la verdad cuando realmente estamos en el error. En cuanto a la palabra genio, nos dice Descartes, que podríamos llamar así al Dios que tal vez nos ha hecho de ese modo tan falible para no confundirlo con el Dios cristiano, del cual se predica siempre la bondad. Tiene gran alcance porque se puede decir que el genio maligno manipula casi todas las cosas. Bueno, esto básicamente Descartes una de las cosas que explica que todo lo que hacemos, Dios no puede ser así de malo como para obligarnos a dudar o equivocarnos, por lo tanto, todo se lo atribuye a un genio maligno. En la segunda meditación, Descartes accede a la captación de la primera verdad que parece escapar de todo motivo de duda, de su propia existencia. Yo soy, yo existo, también conocido como cogito cartesiano. El cogito es la primera verdad a la que accede Descartes y se capta por medio de la intuición y por tanto es el primer principio de su metafísica. Existen dos actos de entendimiento que son la intuición y la deducción. La intuición es una captación inmediata e infalible del objeto que proporciona absoluta certeza y evidencia y que opera como un golpe de vista del intelecto, esto es, sin involucrar movimiento o pasaje de un pensamiento a otro en el curso de una sucesión temporal. Y la deducción supone un movimiento, suceso temporal, por la cual el intelecto realiza un pasaje desde los primeros principios intuidos a sus consecuencias, y de cada una de ellas a la siguiente. Tales encadenamientos requieren el uso de la memoria y ofrecen certeza, pero considerados en su totalidad no ofrecen evidencia.
Sus rasgos son la evidencia, claridad y distinción. La evidencia es el criterio de verdad para decir que algo es falso o verdadero. Es verdadera, ya que se impone frente a cualquier hipótesis que propongamos para refutarla. El cogito es una verdad evidente, esto es, que se presenta al espíritu de un modo tan claro y distinto que no hay motivo para ponerlo en duda. Claro y no oscuro es aquella percepción o idea que está presente y manifiesta a una mente atenta. Distinto y no confuso es aquella percepción o idea que es tan precisa y está tan separada del resto que no contiene sino lo que es absolutamente claro. Y es una certeza objetiva en el sentido de gozar de indubitabilidad lógica para cualquiera que habiendo realizado tal proceso reflexivo acceda a él. Es subjetivo en un doble sentido. Por un lado, su acceso solo es posible en el marco de la reflexión en primera persona y por otro, en su contenido. No afirma otra cosa que mi propia existencia. No ofrece certeza acerca de la existencia de ninguna otra cosa, a excepción de la que aquel se realiza tal proceso reflexivo. Este rasgo se conoce bajo el nombre de solipsismo. Es inmediato o limitado en el sentido de que no ofrece garantía de existencia más allá del momento presente. A partir de allí se pregunta, ¿qué más? Retoma lo que antiguamente había creído ser y lo cuestiona. Rechaza ser un hombre definido como animal racional, ya que debería indagar sobre esos términos, que lo llevaría a indagar sobre otros, los cuales son poco claros, son complejos para concebirlos fácilmente como ciertos. Luego rechaza también tener un cuerpo, basándose en el argumento del genio maligno de la primera meditación. Y por último, revisa los atributos que asocia al alma, como caminar, alimentarse, sentir. Los rechaza ya que dependen del cuerpo, el cual asume no tener. Otro atributo es el pensar, el cual lo concibe como algo que no puede separarse de su espíritu. El pensamiento pertenece, y así llega a la conclusión de que él es una cosa que piensa. Descartes se define entonces a sí mismo y con ello la naturaleza de la subjetividad como una cosa que piensa. Descartes plantea en esta segunda invitación mostrar que el conocimiento no viene de los sentidos, sino de la razón. Bueno, básicamente lo que es este texto es explicar cómo llevó a Descartes a tener determinada opinión, que son 6 meditaciones, de las cuales en una última le explica que esto es más que nada un proceso de decir, bueno, cómo es que llegué a esta idea, cuáles fueron sus bases, cuáles fueron sus ideas, pero aún así, lo único con lo que se queda Descartes es que él es una cosa que piensa, y que es la famosa frase que hemos escuchado en todos lados, que pienso luego existo, esa frase salió de él, ya que bueno, ya no tiene cuerpo, no tiene nada, pero el pensar hace que uno exista. Por lo tanto, él piensa y luego existe. Ahora seguimos con Hume. No sé si querés seguir, Flor. Dale, sí. Bueno. Si queremos que la idea del yo sea clara y inteligible, tiene que haber una impresión que dé origen a cada idea real. El yo o persona no es ninguna impresión, sino es aquello que muestra impresiones e ideas tienen referencia. Por ejemplo, si hay una impresión que origine la idea del yo, esta debería seguir siendo idéntica durante toda nuestra vida, pero no existe ninguna impresión que sea constante e invariable. Todas nuestras percepciones son diferentes, distinguibles y separables entre sí, y pueden existir por separado y se consideran por separado. No necesitan de ninguna cosa que los sostenga en su existencia. Un ejemplo que plantea Hume es que cuando sus percepciones son suprimidas durante un sueño muy profundo, todo ese tiempo no se da cuenta de él mismo y que puede decirse que no existe, y si todas sus percepciones fueran suprimidas por la mente, su yo quedaría completamente aniquilado y se convertiría en una nada. Hume afirma que los seres humanos no son más que un haz o colección de percepciones diferentes, que se suceden
entre sí con rapidez y están en un continuo flujo y movimiento. Nuestra mente está constituida por percepciones. La identidad personal, en lo que toca a nuestro pensamiento o imaginación, constituye un tema presente. En lo que toca a nuestras pasiones o los intereses que tomamos por nosotros mismos. A la idea precisa que tenemos de un objeto que permanece invariable y continuo a lo largo de una variación de tiempo, lo llamamos idea de identidad o mismidad. Para probar la hipótesis de identidad, lo que hay que hacer es, a partir de la experiencia y observación, daría que los objetos variables y discontinuos lo son, ya que consisten en una sucesión conectadas por semejanzas, continuidad o casualidad. Semejanza. Son percepciones que son casi iguales, pero ese casi hacen que sean diferentes. La contigüidad son percepciones unidas en el tiempo y espacio, por ejemplo, púa y guitarra. Casualidad o causa y efecto son percepciones que ocurre una después de la otra, por ejemplo, el trueno y el relámpago. La naturaleza de la identidad personal fue el gran problema de la filosofía en Inglaterra en los últimos años. La identidad que le atribuimos al hombre es ficticia y parecida a la que atribuimos a los animales y vegetales. La identidad personal deberá provenir de una operación similar de la imaginación sobre objetos similares. La identidad que le atribuimos a la mente humana no es capaz de reunir las distintas y diferentes percepciones en una sola y todas percepciones distintas, que forma parte de la mente. Es una existencia distinta, diferente y distinguible y separable de todas otras percepciones. El curso total de percepciones está unido por la identidad. La identidad es una cualidad que le atribuimos en virtud de la unión de sus ideas en la imaginación. Las únicas cualidades que pueden dar a las ideas unión en la imaginación son semejanza, contigüidad y casualidad. Estos son los principios de unión en el mundo ideal, y sin ellos todo objeto distinto será separable por la mente. La identidad depende de algunas de estas tres relaciones: semejanza, contigüidad y casualidad. La memoria es la fuente de la identidad personal. Si no tuviéramos memoria, no tendríamos noción de casualidad ni tampoco esa cadena de causa y efecto de nuestro yo o persona. La memoria descubre la identidad personal al mostrarnos la relación de causa y efecto entre nuestras diferentes percepciones. La mente tenemos que considerarla como un sistema de percepciones diferentes unidas entre sí por la causa y el efecto. Nuestras impresiones originan ideas y las ideas producen nuestras impresiones. La conclusión que da Hume es que la identidad depende de las relaciones de ideas, y estas relaciones originan la identidad por medio de la transición que producen. Bueno, ahora seguimos con Kant. Oye, cosa, Flor, léeme lo del chat. Te preguntan algo. Sí, te leo. La patrona me manda el cosito para bajar por su carro. Ahí va. De la diferencia del conocimiento puro y del empírico. El autor afirma que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no surge todo de la experiencia. Hay conocimientos empíricos a posteriori
a posteriori, conocimiento que tienen sus fuentes a posteriori, a saber, en la experiencia, a partir de la misma, y los conocimientos a priori, los que recibimos mediante las impresiones y los que nuestra propia facultad de conocer, motivada por las impresiones sensibles que produce a partir de sí misma. Los conocimientos derivados de fuentes de experiencia, de los que se dice que somos capaces de participar de ellos o de obtenerlos a priori, porque no los derivamos inmediatamente de la experiencia, sino de una regla universal, extraída de la experiencia. Los conocimientos a priori tienen lugar independientemente de toda experiencia. A su vez, entre los conocimientos a priori se llaman conocimientos puros de aquellos los que no se han añadido nada empírico. Por ejemplo, todo cambio tiene su causa, es a priori, pero no pura, ya que el cambio es un concepto que solo se extrae de la experiencia. Estamos en posesión de ciertos conocimientos a priori y aún en el entendimiento no carece nunca de ellos. Se trata de un juicio a priori. Si una suposición es pensada con su necesidad, se trata de un juicio a priori. Lo leí todo junto, perdón. Si una proposición es derivada alguna que es válida como proposición necesaria, y si un juicio es pensado con universalidad estricta. La necesidad y la universalidad estricta son señales de conocimientos a priori. La filosofía tiene necesidad de una ciencia que determine la posibilidad, los principios y el alcance de todos los conocimientos a priori. Los problemas inevitables de la razón pura son Dios, libertad e inmortalidad. La ciencia está dirigida a la resolución de ellos a través de la metafísica, cuyo proceder es dogmático, es decir, que sin previo examen de la capacidad o incapacidad de la razón para tan grande empresa, emprende confiadamente su ejecución. ¿Cómo puede el entendimiento llegar a todos los conocimientos a priori y qué alcance y qué validez y qué valor ellos pueden tener? Los conocimientos matemáticos poseen un tipo de confiabilidad. Da un ejemplo brillante del cual lejos podemos... ¿De cuán lejos podemos llegar con el conocimiento a priori, independientemente de la experiencia? La matemática se ocupa de objetos y de conocimientos, solo que en la medida en que ellos se pueden exponer en la intuición. Pero esta circunstancia pasa inadvertida porque la intuición puede ser ella misma dada a priori y apenas se diferencia de un mero concepto puro. De la diferencia de juicios analíticos y los sintéticos, hay dos formas de pensar la relación de un sujeto con el predicado, en afirmativo. Juicio analítico y juicios de explicación. El predicado pertenece al sujeto, el predicado B pertenece al sujeto A, como algo que está contenido ocultamente en ese concepto A. Los juicios analíticos son aquellos los cuales la conexión del predicado con el sujeto es pensada por identidad. Añaden al concepto del sujeto un predicado que no estaba pensado en él y que no habría podido obtenerse mediante ningún análisis de él. Ejemplo, todos los juicios son extensos. El juicio sintético, juicio de ensanchamiento, B, reside enteramente fuera del concepto. Fuera del concepto A, aunque está en conexión con él. Los juicios sintéticos son aquellos en los que esta conexión es pensada sin identidad. Con el predicado no añaden nada al concepto del sujeto, sino que los integran, por análisis en sus conceptos parciales, que estaba pensado ya en él. Ejemplo, todos los juicios son pensados, los juicios de experiencia son todos sintéticos y no analíticos, ya que no preciso salir de mi concepto para formular el juicio, no necesito ningún testimonio de la experiencia para ello. En todas las ciencias teóricas de la razón están contenidos como principios juicios sintéticos a priori. Los juicios matemáticos son todos sintéticos. Una proposición sintética puede ser entendida según el principio de la contradicción, pero solo si se presume otra proposición sintética de la cual aquella puede ser deducida, nunca en sí misma. Las proposiciones matemáticas puras son siempre juicios a conocimiento puro a priori y no empíricos, porque llevan consigo necesidad de la que no puede ser tomada de la experiencia. Tampoco es analítico cualquier principio de la geometría pura, que la línea recta es la más corta entre dos puntos,
es una suposición sintética. Algunos principios que presuponen los geómetras son analíticos y se basan en el principio de contradicción, pero como proposiciones idénticas solo sirven para la concatenación del método y no como principios. La ciencia de la naturaleza consiste en sí como principios en juicios sintéticos a priori. Ambas son pesadas a priori y en ambas está clara la necesidad. Por ejemplo, en todas las alteraciones del mundo corpóreo, la cantidad de materia permanece inalterada. Y en toda comunicación de movimiento, acción y reacción debe ser siempre iguales entre sí. En la metafísica tienen que estar contenidos conocimientos sintéticos a priori. La ocupación de ella es que pretendemos ensanchar a priori nuestro conocimiento, para lo cual debemos servirnos de aquellos principios que añaden, además del concepto dado, algo que no estaba contenido en él, y que por medio de juicios sintéticos a priori llegan tan lejos que la experiencia misma no puede seguirnos tan lejos. La metafísica consiste en lo que respecta a su fin, en puras proposiciones sintéticas a priori. Problema general de la razón pura. El problema propio de la razón pura está contenido en la pregunta: ¿cómo son posibles juicios sintéticos a priori? En la resolución de este problema se funda la estabilidad o el derrumbe de la metafísica. Hume, quien más se aproximó a este problema, se detuvo en la proposición sintética de la conexión del efecto con sus causas y creyó obtener que tal proposición a priori era completamente imposible, y según él, todo lo que llamamos metafísica vendría a reducirse a una mera quimera de presuntas intelecciones de la razón de aquello que es tomado de la experiencia y ha sido revestido por la costumbre con la apariencia ilusoria de la necesidad. La idea de división de una ciencia particular que lleva el nombre de crítica a la razón pura. De todo esto resulta ahora la idea de una ciencia particular que puede llamarse crítica a la razón pura. La razón es la facultad que suministra los principios del conocimiento a priori. La razón pura es aquella que contiene los principios para conocer algo absolutamente a priori. Un órgano de la razón pura sería el conjunto de aquellos principios según los cuales se pueden adquirir y pueden ser establecidos todos los conocimientos puros a priori. Podemos considerar una ciencia del mero enjuiciamiento de la razón pura, de sus fuentes, de sus límites, como la propedéutica del sistema de la razón pura. Una ciencia tal no se debería llamar doctrina, sino solamente crítica de la razón pura. Su utilidad, en lo que respecta a la especulación, sería solo negativa y serviría no para el ensanchamiento, sino para la depuración de nuestra razón, y la mantendría libre de errores. Es trascendental todo lo que se ocupa, no tanto de los objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. Un sistema de tales conceptos se llamaría filosofía trascendental para el autor. Su trabajo es una crítica trascendental porque no tiene por propósito el ensanchamiento de los conocimientos mismos, sino la rectificación de ellos, y debe suministrar la piedra de toque del valor o de la falta de valor de todos los conocimientos a priori. Una crítica es una preparación, si fuera posible, para un órgano, y si esto no alcanza, el sistema completo de la filosofía de la razón pura ya consiste en la ampliación o en la mera limitación de los conocimientos de ellos. La crítica debe poner en vista una enumeración completa de todos los conceptos primitivos que constituyen el conocimiento puro, pero ella se abstiene razonablemente del análisis detallado de estos conceptos mismos. La filosofía trascendental es la idea de una ciencia para la cual la crítica de la razón pura tiene que trazar todo el plan arquitectónicamente, es decir, a partir de principios garantizando plenamente la integridad y la seguridad de todas las piezas que constituyen ese edificio, en el sistema de todos los principios de la razón pura. A la crítica de la razón pura pertenece todo lo que constituye la filosofía trascendental, y ella es la idea completa de la filosofía trascendental. Pero no es ciencia misma, porque el análisis solo llega hasta donde es preciso para el enjuiciamiento completo del conocimiento sintético a priori. Bueno, de Kant también es bastante complicado, mucha lógica usa, mucha matemática, y bueno, como es ya la filosofía en sí, como supongo que se habrá explicado bastante, que la filosofía es una base de conocimientos en los cuales los primeros pensadores tuvieron determinado pensamiento que luego
otras personas fueron agarrando esto para refutarlo, como también para ampliar ese conocimiento siguiendo la misma lógica de lo que ellos hablaban. En este caso, Kant critica hasta a Platón, así que él básicamente desnudó a todo. Fue uno de los primeros más conocidos empiristas, que básicamente que todo proviene de la razón, todo tiene que ser visto, y si no, como explica de a posteriori, a priori, y no sé, si te dicen no vayas por aquel lugar porque el otro día pasó algo malo, vos no vas a ir, pero esa no fue tu experiencia, es una experiencia externa que aún así es otro conocimiento de lo que Kant proviene, de que todo es parte de la razón y de los conocimientos empíricos. Seguimos con Hegel. Bueno, hay tres maneras de considerar a la historia. La simple historia, la historia reflexionada y la historia filosófica. La simple historia dice que algunos historiadores narraron sobre las acciones y situaciones que ellos presenciaron y cuyo espíritu había percibido ellos mismos y trasladaron a la mente representaciones que habían sucedido en el exterior. Estos autores transforman las acciones, acontecimientos y situaciones de su tiempo en producto conceptual. Recording in progress. Bueno, la historia simple es una historia sin reflexión, ya que no la pueden hacer. Son los trazos singulares no reflexionados con los que teje su cuadro. Los discursos que hacían son acciones interhumanas, era el modo que tenían para expresarse y lo hacía a partir de una reconstrucción de la memoria de las cosas que escuchaban. Los discursos son acciones que generan historia. La historia reflexiva es la historia que está más allá del presente, no en relación de tiempo, sino con el espíritu. Hay que distinguir cuatro especies. La historia general es el resumen de toda la historia de un pueblo, de un país o del mundo. Lo principal es la elaboración del elemento histórico que es abordado por los historiadores mediante su propio espíritu. Es importante los principios que adopte el autor. Se interpreta una historia que se proponga a abarcar largos periodos a toda historia universal. La otra es la historia pragmática, se refiere a las reflexiones pragmáticas, son abstractas, son lo actual y dan vida a los relatos del pasado poniéndolos en tiempos presentes. No ofrecen más que material. Bueno, la historia crítica es una historia de la historia, juicio sobre las narraciones historias en un examen a su vida y autenticidad. Este es el modo de procurar actualidad en la historia, poniendo cosas propias e insignificantes y contradicciones lo decisivo de la historia. La historia por conceptos dice que ofrece algo tan solo parcial. Es abstractiva, constituye un paso hacia la historia universal filosófica porque toma aspectos generales. Bueno, y abarcando la historia filosófica, dice que la filosofía de la historia es la consideración pensante de la misma. El pensar es como lo que nos diferencia de los animales.
en la historia, el pensamiento queda al mando de lo dado y de lo existente, y la filosofía se le atribuye pensamientos propios en la especulación a sí mismo sin mirar a lo que existe. Bueno, después habla de la tesis central de la filosofía hegeliana, que dice, el único pensamiento que la filosofía aporta es simple pensamiento de la razón, que la razón domina el mundo y que todo lo que ha ocurrido en el mundo es según la razón. La sustancia es la razón, aquello por lo cual toda realidad tiene su ser y existir es el infinitivo poder. Hegel dice que no hay ningún ser que esté fuera de este mundo y que el mismo mundo es quien creó todo. Hay dos tesis afines de las tesis hegeliana, que son nous y la providencia. Y acá terminó Hegel y vamos a pasar con Marx. Bien, dejo un segundo de compartir. Sí. Bueno, acá somos un espacio por, si tienen alguna duda antes de comenzar con Marx, que ya sería lo último y que también es bastante más extenso, por si quieren prender micrófono, mandar el chat, alguna duda o consulta, o si les quedó algún tema muy por arriba que quieren volver a abordar, y nos avisan. Bueno, Sami, no, sé que no hay dudas. Creo que igual es bastante claro y de última volvemos a pasar un resumen que encontré yo y el PowerPoint. Perfecto, ahora seguimos con Marx, que es como, bueno, y en Sorane es bastante extenso lo que se da, así que vamos a ir resumiendo, agarrando por partes y ya explicando de otra manera. Ahí va. Bueno, Marx y Hegel, la ideología alemana. La ideología en general y la ideología alemana en particular. La crítica alemana no se ha salido del terreno de la filosofía y todos sus problemas brotan del sistema hegeliano. Su polémica contra Hegel y la de los unos contra los otros se limita a que cada uno de ellos destaque un aspecto del sistema hegeliano, tratando de enfrentarlo a la par contra el sistema en su conjunto y contra los aspectos destacados por los demás. Toda la crítica filosófica alemana, desde Strauss hasta Stirner, se limita a la crítica de las ideologías, de las ideas religiosas. Se partía de la religión real y la verdadera teología. Los autores consideran que a pesar de su fraseología que supuestamente hace estremecer el mundo, los jóvenes hegelianos son, en realidad, los mayores conservadores. Cualquier cosa avísenme si se escucha mucho ventilador, que lo tengo justo atrás. Cualquier cosa avisen si se interpone. Se escucha bien, Sami. Premisa de las que arranca la concepción materialista de la historia. Las premisas de las que partimos no son arbitrarias ni dogmas, sino premisas reales de las que solo es posible abstraerse en la imaginación. Son los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con las que han encontrado ya hechas, como las engendradas por su propia acción. Estas premisas pueden comprobarse por la vía puramente empírica. La primera premisa es la existencia del individuo humano viviente, de individuos humanos vivientes. En base a esta premisa, se constata la organización corpórea de estos individuos y su relación con el resto de la naturaleza. Sin embargo, no se analiza la contextura física de los hombres ni las condiciones naturales en las que se encuentran.
Los hombres se distinguen de los animales por la conciencia o la religión o por lo que se quiera, pero los hombres mismos comienzan a ver la diferencia entre ellos y los animales tan pronto comienzan a producir sus medios de vida. Paso este se haya condicionado por su organización corpórea a producir su medio de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material. Bueno, supongo que a Marx lo deben conocer, que es un economista, también creó una política que lo van a abordar bastante también en sociología, así que está bueno que en Filo ya se esté dando, porque él también fue un filósofo, entonces está bueno que ya le estén dando una introducción para que próximamente tengan una base de quién es este hombre o de lo que hizo. Dato aleatorio. Bueno, la esencia de la concepción materialista de la historia, el ser social y la conciencia social. Se trata del hecho de que determinados individuos que se dedican a un determinado modo a la producción pondrán entre sí relaciones sociales y políticas determinadas. La observación empírica pone de relieve la relación existente entre la estructura social, la política y la producción. La producción de las ideas, las representaciones y la conciencia aparece entrelazada con la actividad material y el trato material de los hombres, como el lenguaje de la vida real. La formación de las ideas, el pensamiento, el trato espiritual de los hombres se presentan como emanación directa de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísica, etc., de un pueblo. Los hombres son los productores de sus representaciones y de sus ideas, pero se trata de hombres reales y activos, tal y como se hayan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el trato que a él corresponde hasta llegar a sus formas más lejanas. La conciencia jamás puede ser otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres de su proceso de vida real, es su proceso de vida real. Aquí se parte del hombre que realmente actúa y arrancando su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material y su trato material cambian también al cambiar esta realidad. Su pensamiento y los productos de su pensamiento no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Y hay dos puntos de vista en relación a la conciencia. Del primer punto se parte de la conciencia como si fuera un individuo viviente, y desde el segundo punto, que es el que corresponde a la vida real, se parte de que el mismo individuo real y viviente se considera la conciencia solamente como su conciencia. Crítica al materialismo contemplativo e inconsecuente de Feuerbach. La concepción feuerbachiana del mundo sensorial se limita a su mera contemplación y a la mera sensación que dice que el hombre, en vez de los hombres reales, el hombre como tal es el Realiter en alemán. El alemán. Palabra. En la contemplación del mundo sensorial, tropieza con cosas que contradicen a su conciencia y a su sentimiento, y que trastornan la armonía por el presupuesto de todas las partes del mundo sensorial, y principalmente del hombre y la naturaleza. Para eliminar esta contradicción, se ve obligado a recurrir a una doble contemplación, oscilando entre una concepción profana, que solo ve lo que está a mano, y otra superior, filosófica, que contempla la verdadera esencia de las cosas. No ve que el mundo sensorial que lo rodea no es algo directamente dado desde una eternidad y constantemente igual a sí mismo, sino el producto de la industria y del estado social en sentido de que es un producto histórico, el resultado de las actividades de toda una serie de generaciones, cada una de las cuales se encarama sobre los hombros del anterior. Sigue desarrollando su industria y su intercambio modifica su organización social con arreglo a la nueva necesidad. La división social del trabajo y sus consecuencias.
la propiedad privada, el Estado y la enajenación de la actividad social. Con la división del trabajo se da la distribución y en especial la distribución desigual, tanto cuantitativa como cualitativamente del trabajo y de sus productos. División del trabajo y propiedad privada. Son términos idénticos. Uno de ellos dice referido a la actividad, lo mismo que el otro referido al producto de esta. La división del trabajo lleva aparejada la contraindicación entre el interés del individuo concreto o de una determinada familia y el interés común de todos los individuos relacionados entre sí. Interés común que no existe tan solo en la idea como algo general, sino que se presenta en la realidad como una relación mutua dependencia de los individuos entre quienes aparece el dividido del trabajo. Resumen de la concepción materialista de la historia. Esta concepción de la historia consiste en exponer el proceso real de la producción, partiendo para ello de la producción material de la vida inmediata, y en concebir la forma de intercambio correspondiente a este modo de producción y engendrada por él, es decir, la sociedad civil en sus diferentes fases y con fundamento de toda la historia, presentándola en su acción en cuanto a Estado y explicando a base de él todos los diversos productos teóricos que forman la conciencia, la religión, la filosofía, la moral, etc. Así como estudiando a partir de esas premisas su proceso de nacimiento, lo que naturalmente permitirá exponer las cosas en su totalidad. Esta concepción, a diferencia de la idealista, no busca una categoría en cada periodo, sino que se mantiene sobre el terreno histórico real. No explica la práctica partiendo de la idea, sino que explica las formaciones ideológicas y sobre la base de la práctica material, por lo cual llega a la conclusión de que todas las formas y todos los productos de la conciencia no pueden ser destruidos por obra de la crítica espiritual, mediante la reducción a la autoconciencia o la transformación en fantasmas, espectros, visiones, etc., sino que solo pueden disolverse por el derrocamiento práctico de las relaciones sociales reales de las que emanan estas quimeras idealistas. Inconsistencia de toda la concepción anterior e idealista de la historia, sobre todo de la filosofía alemana post-hegeliana. Toda la concepción histórica ha hecho caso omiso de esta base real de la historia o la ha considerado simplemente como algo accesorio, que nada tiene que ver con el desarrollo histórico. Esto hace que la historia se escriba siempre como arreglo a una pauta situada fuera de ella. La producción real de la vida se revela como algo prehistórico, mientras que el histórico se manifiesta como algo separado de la vida usual, como algo extra y supraterreno. De este modo se excluye la historia de la actitud de los hombres hacia la naturaleza, lo que engendra la oposición entre la naturaleza y la historia. Por eso esta concepción solo acierta a ver en la historia a los grandes actos políticos y las acciones del Estado, las luchas religiosas y las luchas teóricas en general, y se ve obligada a compartir en cada época histórica las ilusiones de esta época. La clase dominante y la conciencia dominante, cómo se ha formado la concepción hegeliana de la dominación del espíritu en la historia. Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es su poder espíritu dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se sometan por término medio las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Los individuos que forman la clase dominante tienen la conciencia de ello y piensan a tono con ello. En cuanto dominan como clase, en cuanto determinan como todo el ámbito de una época histórica, se comprende de suyo lo que hagan en toda su extensión y por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas que regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo, y que sus ideas sean, por ello mismo, las ideas dominantes de la época. La división del trabajo se manifiesta también en el seno de la clase dominante
con visión del trabajo espiritual y material, de tal modo que una parte de esta clase se revela como la que da sus pensadores, mientras que los demás adoptan ante estas ideas e ilusiones una actitud pasiva y receptiva, ya que son en realidad los miembros activos de esta clase y disponen de poco tiempo para formarse ilusiones e ideas acerca de sí mismos. La existencia de ideas revolucionarias en una determinada época presupone ya la existencia de una clase revolucionaria. Cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes de ella se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad. Ahí ya está, me parece a mí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces acá ya vamos. Compartición de eso. Bueno, no sé si quedó alguna duda, consulta o quieren retomar algún tema o algún concepto que se les haya complicado. Bueno, igual, tranqui para el parcial, filo dentro de todo, es una materia complicada por ahí por muchos conceptos que se terminan dando, muchos pensamientos, pero como modo de consejo estaría bueno que, ya en un principio dije, la filosofía se basa en los pensamientos de los demás pensadores para formular o reformular sus propias ideas. Estaría bueno que por ahí en determinados autores, como acá Marx, que menciona Hegel, tenga una base, qué dijo Hegel o qué fue lo que él habló, y de esa manera es como que se van adentrando más a lo que cada pensador está hablando. Kant pueden remitir a la alegoría de las cavernas de Platón, que también se basa bastante en eso. Son pequeñas partes que uno dice, lo lees, cosa de entender esta parte, y cuando vas a leer al propio autor, entendés mayormente qué refuta, por qué lo hace y cómo va ese cambio. Así que, como modo de consejo para hacer más llevadero el parcial, que estaría bueno. Bueno, si no quedan dudas, si quieren, vamos terminando. Después, a ver. No sé si están todos en el grupo de WhatsApp. ¿Vos tenés el link, Flor? Ahí, bueno, ahora Flor busca Ahora lo busco y lo paso. así pasamos al grupo de WhatsApp de Introducción a la Filosofía, que después vamos a pasar el Power. Y de última, cualquier duda que tengan antes del parcial, si quieren mandar y preguntar, estoy floja con tal tema, y nosotros les vamos a ir respondiendo.